Hola a todos, de nuevo otra receta sin harinas, sin azúcar y sin grasas malas, con solo 3 ingredientes, súper delicioso y a pesar de no tener muchas cosas, es muy saludable. Ustedes lo pueden hacer dulce o salado. Queda estupendo y por si fuera poco se hace sin horno y les enseño 2 formas para cocinarlo. Así que busquen en su refrigerador 2 zanahorias y pongamos manos a la obra, porque comenzamos. Este panecito es neutro, queda con ligero toque dulce porque la zanahoria se lo da. Yo lo haré así, pero les dejaré en la lista de ingredientes cómo hacerlo dulce o salado. Para sacar la medida de la taza de puré se utilizan 2 zanahorias de tamaño mediano, aproximadamente. Miren contra mi mano, la zanahoria cocida gana nutrientes en lugar de perderlos. Usaremos semillas de girasol, son económicas y fáciles de conseguir. Ayudan con el cabello y la piel, gracias a que tienen omega 6. O si prefieren pueden sustituir por almendras, pero que no tengan piel. Antes de que se asusten los que no comen huevo, recuerden que en la receta anterior de plátano o también en la de manzana, les dije que se podía sustituir por aquafaba levantada y queda bastante similar. Usaremos un huevo muy grande o bien 2 pequeños y debe de estar a temperatura ambiente, eso es muy importante. Hay que cocer un poco las zanahorias, yo lo haré al vapor. Deben de estar bien lavadas y ustedes decidan si las pelan o no. Pueden usar el puré crudo si lo desean, pero queda mejor si las cocen un poquitín. Listo. Si observan, no se ve un puré terso, porque solo cocí la zanahoria hasta que se ablandó un poco. Pueden cocer al vapor, en agua o hasta en micro. La trituré en la licuadora sin agregar ningún líquido. La zanahoria aporta mucha humedad a la receta. De esa humedad depende si ajustamos o no nuestra masa. Más adelante les explico cómo. También vamos a triturar las semillas de girasol o bien las almendras hasta dejarlas lo más finamente posible. No se pasen de molienda porque si no se hará una crema. Listo, yo lo hice en la licuadora y miren cómo me quedó. Queda como un polvito fino sin llegar a ser harina. Así debe de quedar. Y reservamos. Como la receta es súper rápida, hay que preparar el molde, pero en esta ocasión les quiero enseñar 2 resultados de cocción. Usaré este molde para una de las cocciones, pero puede ser de cualquier material o grosor. Y usaré este mini sartén, pero es porque de la misma mezcla tomaré una porción. Se supone que ustedes no harán esto, cocinarán de una u otra forma. Voy a poner un poco de aceite en el fondo para poder pegar papel para horno. Esto es para no batallar para desmoldar, pero es opcional. Y con lo que me sobró de aceite en la brochita termino de engrasar muy bien y reservamos. Con el sartencito haré de igual manera. En un recipiente pondremos el huevo y hay que batir a velocidad alta por varios minutos hasta ver que esponjó bastante y cambió de color. Así debe de quedar. Agregamos el puré y las semillas molidas en forma de lluvia. Luego comenzamos a mezclar a velocidad súper bajita con la batidora, pero una batida muy leve, y terminamos con una cuchara con movimientos envolventes. Si ustedes ven que la consistencia no les quedó así, es porque su huevo era muy pequeño o por la humedad que aportó la zanahoria. Aquí es donde hay que ajustar con una clara de huevo más, por eso es importante que sea un huevo grande o bien 2 pequeños. Nuestra masa está lista, así de rapidito. Voy a verter la mayoría en este molde y una poquita de masa en el sartencito. Le damos unos meneitos para que se acomode y les recuerdo que vean el video completito para que le tomen una foto a la lista de ingredientes. Mucha gente se salta partes o no ve el video completo y luego preguntan que dónde están los ingredientes. Esta parte es opcional, es mera decoración. Bueno, ahora sí a cocinar y las indicaciones se las dejaré escritas inmediatamente después de que ponga a cocinar cada uno de los moldes.
Este molde lo pondré a vapor. Mi vaporera ya está precalentada. Si no tienen vaporera pueden hacer una casera, ya les enseñé cómo. Vamos a poner un papel aluminio como casita de campaña, tapamos y cocinamos según las indicaciones que les dejo aquí escritas. Pongan pausa para poder leer o tomar una foto. El sartencito va directo al fuego de la estufa con la flama casi a punto de apagarse y aquí yo voy a cocinar hasta ver que se dora, pero a ustedes les dejaré escrito el tiempo de cocción para la porción completa. Quiero que vean cómo esponja el pan del sartén. Vean qué bonito, y eso que es bien poquita masa. De las orillas se cocina más rápido y del centro no. Del centro puede seguir crudo. Ay, miren, ven, pero realmente le falta muy poquito. Ahora, si ustedes ven que se está dorando mucho de las orillas, lo que pueden hacer es darle la vuelta con mucho cuidado. Pongo el papel para horno para que no se me embarre en toda la palita. Ven, bien sencillo. Se doró mucho por este lado, por eso les sugiero que le den la vuelta, pero quería mostrarles esta forma de cocinarlo. Ahora solo cocino por 5 minutos y listo. El de la vaporera ya se coció, vamos a ver cómo queda. Huele muy bien. Miren esto, el color dorado es obvio que no lo tendrá, pero aquí no hay riesgo de que se queme. Listo, más que cocido, el palillo sale limpio. Tapamos con el papel aluminio, apagamos el fuego y dejamos reposar solo 5 minutos. Mientras reposa les muestro el del sartencito, no piensen que está quemado, así se ve el papel para horno cuando se tuesta. Miren qué cosa. Como no tiene harina, son delicados, sobre todo si se hace en sartén, tienen que dejarse enfriar muy bien. Vean qué bien se ve la zanahoria, huele delicioso. Ahora vamos con el de vapor. Miren más de cerca cómo se ve. Quedó esponjosito, algunas de mis preparaciones quedan mejor al vapor. Aún sigue calientito, pero si lo dejamos en el molde se va a sudar y se remoja, así que vamos a desmoldar. Despegamos muy bien por seguridad. Le damos la vuelta y miren. ¡Ay, está bien caliente! Miren qué chulada. Miren la textura, parece que tuviera harina de trigo. Y son solo 3 ingredientes. Vean cómo se ve porosita la miga. El color es más claro, pero eso en nada afecta al sabor. Queda bien suavecito. Aquí está la comparación. El de sartén queda doradito y también es esponjosito, pero es más delicado y se desmorona un poco más. Bueno, es hora de partir a este pachoncito. Miren, lo unté con un poquito de miel, vean el color y toda esa zanahoria se nota por todos lados. Si ven un color apagado es debido a las semillas. Si usan semillas de almendras queda un poco más claro. Ahora sí, vamos a verlo por dentro. ¿Qué tal? Y si le ponen polvo para hornear queda aún mejor. Vean nomás esta delicia, sin harina, sin azúcar, sin grasas malas. Bueno, pues llegó la hora de la sacrificación. Yo lo voy a probar, con su permiso. ¡Qué rico! El sabor no es del todo neutro. La zanahoria le da dulzor, pero si les gusta lo dulce agreguen lo que les sugiero en la lista de ingredientes. Ahora vamos con el de sartén. Es más delicado. Pero vean qué bien se ve. Lógicamente a ustedes les va a quedar más gordito. Aunque no lo parezca, las consistencias sí son muy diferentes. También lo voy a probar. Permisito. Les parecerá raro, pero el sabor de lo doradito le da un toque bien rico. Si lo hacen al vapor, lo pueden tostar después, ese no es problema.
Espero esta receta les haya gustado y me ayuden compartiendo el video por Facebook o Instagram. Si es la primera vez que me ven, quédense conmigo, suscribirse es gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. No olviden dejarme su like, compartir el video y comentar, porque mis animalitos y yo se los agradecemos de corazón. Dios los bendiga, muchos besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.